La vieja casa se alzaba imponente, una silueta esquelética contra el cielo crepuscular. Sus ventanas rotas y su fachada desgastada contaban historias de tiempos pasados, de secretos enterrados en sus paredes. Los lugareños susurraban sobre su pasado turbulento, una familia desaparecida, su destino envuelto en misterio. Algunos decían que se escuchaban voces en la noche, otros que veían sombras moviéndose en las ventanas. Atraídos por la fascinación de lo desconocido, 4 amigos, inquietos y audaces, se pararon frente a su fachada en ruinas. La emoción y el miedo se mezclaban en sus corazones mientras contemplaban la casa. Mark, siempre escéptico, se burló de las historias, pero un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. Aunque no lo admitiera, algo en la casa le hacía dudar. «Última oportunidad para dar marcha atrás», murmuró. Su valentía un delgado velo sobre el miedo creciente. Sabía que una vez dentro, no habría vuelta atrás. «No seas miedoso, Mark», se burló Emily, sus ojos brillando con la emoción de una aventurera. Para ella, esto era más que un simple reto. Era una oportunidad de vivir una experiencia única. Los otros, Liam y Sarah, intercambiaron miradas nerviosas, pero asintieron con la cabeza. La tensión en el aire era palpable, pero la curiosidad los empujaba hacia adelante. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido, una invitación al corazón de lo desconocido. El sonido resonó en el silencio como un eco de tiempos olvidados. Conteniendo la respiración, entraron. La pesada puerta se cerró con un gemido tras ellos, sellándolos en el silencioso abrazo de la casa abandonada. La oscuridad los envolvió y el aire se llenó de un silencio inquietante. Las partículas de polvo danzaban en los tenues rayos de luz de luna que penetraban las ventanas tapiadas, creando un espectáculo etéreo en la penumbra. El aire era denso, cargado con el silencio de décadas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este lugar olvidado. Cada paso resonaba, amplificado en la quietud, un crudo recordatorio de su intrusión. El crujido del suelo bajo sus pies parecía un lamento de la casa misma. Telarañas, gruesas y grises, se aferraban a cada superficie como sudarios fantasmales, susurrando historias de abandono y decadencia. Cada rincón estaba envuelto en una capa de olvido. El olor a tierra húmeda y moho les llenaba las fosas nasales, una presencia sofocante y empalagosa. Era como si la casa respirara con ellos, compartiendo su aire viciado. Mark pasó una mano por la pared fría y húmeda, su piel erizada de piel de gallina. El frío parecía penetrar hasta sus huesos, intensificando la sensación de inquietud. Las sombras parecían profundizarse, presionándolos como ojos invisibles. Cada movimiento parecía observado, cada susurro amplificado por la oscuridad. Podía oír su propio pulso latiendo en sus oídos, un ritmo frenético contra el silencio opresivo. El sonido de su corazón era un tamborileo constante, recordándole su vulnerabilidad. «Este lugar», empezó, con voz ronca, pero Sarah lo silenció con una mirada nerviosa. Sus ojos reflejaban el miedo que ambos sentían, un miedo que no necesitaba palabras. Se aventuraron más adentro. Cada habitación un espejo que reflejaba la misma quietud inquietante, el mismo aire de expectativa vigilante. La casa parecía esperar como si guardara un secreto oscuro. Mientras se movían por los oscuros pasillos, una tabla del suelo crujió bajo sus pies. El sonido, agudo y repentino, rompió el silencio como un cristal. Sus corazones latían al unísono, la adrenalina corriendo por sus venas. Esforzándose por escuchar, creyeron oír susurros, débiles e indistintos, llevados al límite de la percepción. Giraron sobre sí mismos, buscando la fuente, pero solo encontraron sombras jugando en la penumbra. ¿Oyeron eso?, susurró Emily, su voz apenas audible. Liam, con el rostro pálido, asintió lentamente. Los susurros volvieron, un murmullo bajo, entretejiéndose entre los crujidos del suelo y el roce de cosas invisibles. Una corriente de aire frío serpenteó alrededor de sus tobillos, llevando consigo el olor a descomposición y un escalofriante susurro de algo que se había ido hace mucho tiempo. El miedo, frío y pegajoso, los apretó con más fuerza. Llegaron a lo que una vez fue una habitación infantil, su papel pintado descolorido y despegado,
representando animales caprichosos ahora congelados en poses grotescas. Un caballito de madera se mantenía congelado a medio galope, su pintura desconchada y sus ojos vacíos inquietantes en la penumbra. Mientras Sarah quitaba una capa de polvo de una pequeña mesa, un destello de metal le llamó la atención. Allí, medio escondido debajo de una pila de escombros, yacía un pequeño diario encuadernado en cuero. Su cubierta de cuero estaba agrietada y seca, las páginas amarillentas por el tiempo. Con manos temblorosas, Sarah lo recogió, soplando el polvo que se aferraba a él como un sudario. Un nombre, escrito en elegante caligrafía, adornaba la portada: Eleanor. Cuando Sarah abrió el diario, las frágiles páginas susurraron sus secretos, liberando el olor a humedad del tiempo y los recuerdos olvidados. Sección 5. La desesperación de una familia. Las entradas del diario hablaban de una familia atrapada, su hogar, una vez alegre, transformado en una prisión de miedo. Las paredes, que antes resonaban con risas y amor, ahora solo devolvían ecos de desesperación y terror. Eleanor, la madre, escribía con una letra frenética y serpenteante sobre sucesos extraños, eventos que desafiaban toda lógica y razón. Sombras que se movían en la noche, figuras que parecían cobrar vida en la penumbra, susurros incorpóreos que resonaban por los pasillos, llenando el aire con un miedo palpable. Sus palabras pintaban un cuadro de un descenso a la locura, una espiral de desesperación que parecía no tener fin. Su fe, una vez inquebrantable, en su cordura desmoronándose con cada día que pasaba. La duda y el miedo se apoderaban de su mente. Escribió sobre su esposo, John, cada vez más distante, su comportamiento cambiando de manera inquietante. Sus ojos atormentados por un terror indescriptible, como si viera cosas que nadie más podía ver. Su pequeño hijo, Samuel, decía ver figuras acechando en las sombras, seres que se escondían justo fuera de la vista. Su risa inocente reemplazada por gemidos de terror, su infancia robada por el miedo constante. A medida que avanzaban las entradas, los detalles se volvían más oscuros y perturbadores. Una escalofriante verdad comenzaba a revelarse. La familia no estaba simplemente imaginando cosas. Algo siniestro había echado raíces dentro de las paredes de la casa, algo oscuro y hambriento. Una presencia que se alimentaba de su miedo y desesperación. La casa, una vez un refugio, se había convertido en una trampa mortal. Un lugar donde la esperanza se desvanecía y el terror reinaba. Los amigos se apiñaron, sus rostros iluminados por la pálida luz del teléfono de Sarah mientras leía en voz alta. Con cada escalofriante revelación, el peso del terror de la familia los oprimía, sofocándolos con su intensidad. Se enteraron de los desesperados intentos de John por buscar ayuda, sus súplicas de razón descartadas como locura por la gente del pueblo. Las entradas de Eleanor se volvieron cada vez más frenéticas, sus palabras una súplica desesperada por la salvación. Luego, abruptamente, las entradas se detuvieron. Silencio. El diario no terminaba con una explosión, sino con un vacío escalofriante y resonante. El destino de la familia, sin mencionar, flotaba en el aire, un pesado sudario de desesperación. Una tabla del suelo crujió detrás de ellos, el sonido amplificado en el pesado silencio que siguió a las últimas palabras de Sarah. Giraron bruscamente, sus corazones latiendo con fuerza contra sus costillas, pero solo encontraron oscuridad vacía. Sin embargo, la sensación de ser observados se intensificó, pinchándoles la piel como 1000 pequeños insectos. Las sombras en la habitación parecían retorcerse y girar, tomando las formas de la familia sobre la que acababan de leer. John, con el rostro marcado por el miedo y la desesperación. Eleanor, con los ojos muy abiertos por el terror. Y el pequeño Samuel, con su pequeña mano extendida, como buscando una ayuda que nunca llegaría. El pánico surgió dentro de ellos, un instinto primario de huir de la amenaza invisible que impregnaba el aire que respiraban. Con el diario fuertemente agarrado en la mano de Sarah, tropezaron de regreso por donde habían venido, sus pasos resonando en el silencio. La casa parecía resistirse a su escape, la oscuridad aferrándose a ellos como dedos helados. Tropezaron con obstáculos invisibles, sus respiraciones agitadas, los susurros parecían seguirlos,
burlándose de ellos con su conocimiento del trágico destino de la familia. Finalmente, irrumpieron a través de la pesada puerta de roble y entraron en la relativa seguridad de la noche. Mientras se alejaban tropezando de la imponente silueta de la casa abandonada, no se atrevieron a mirar atrás. El diario se sentía pesado en la mano de Sara, un recordatorio tangible de la oscuridad que habían encontrado. Habían venido buscando emociones, un roce con lo desconocido. En cambio, encontraron algo mucho más inquietante, una verdad que se aferraba a ellos como el olor a humedad de la vieja casa. La casa abandonada permanecía en silencio, sus secretos aparentemente devueltos a las sombras. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, jurarían haber visto un destello de movimiento en una de las ventanas del piso de arriba, una sombra fugaz que desapareció tan rápido como apareció. La casa, al parecer, recordaba.